en una época donde muchos quieren ser vistos, pero pocos quieren servir. La mayoría desea autoridad, pero no entienden el peso de la responsabilidad espiritual que implica liderar vidas. Y quizás ahí está el gran problema de nuestro tiempo. Hemos confundido el liderazgo con poder, posición, con propósito y reconocimiento, con grandeza. Pero Jesús nos enseñó algo completamente distinto. El liderazgo verdadero no nace del ego, nace del servicio. Jesús pudo haber venido como un rey imponente, pero eligió lavar pies, escuchar, acompañar, sanar y servir. La Biblia dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, del liderazgo que transforma, con humildad, que deja huella en el corazón de las personas. Y para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña un gran amigo, compañero de mil batallas, Emilio Brito. Emilio, bienvenido a Despertar de Conciencias. Para mí es un honor tenerte en este programa que se transmite a través de Cancún FM 98.5 y por todas las plataformas digitales. Cuéntanos, tuve la fortuna de estar hombro con tu padre que está en el cielo, un gran hombre, un gran abogado, un gran líder. Y dicen en mi tierra, hijo de tigre, pintito. Pero tú has superado, yo creo que tu padre se debe sentir muy orgulloso de ti, porque te has metido en el mundo del liderazgo más complicado. Cuéntanos, ¿quién es Emilio Brito? Ay, Greg, primero, la verdad es que como te lo dije hace rato, antes de iniciar el programa, es un verdadero privilegio el poder compartir un espacio contigo. Antes de presentarme rápidamente, para mí, de manera de introducción, quiero decirte que siempre has sido un hombre muy importante en mi vida. Gracias. Que hasta la fecha tengo un montón de enseñanzas tuyas. Cuando platico con algunas personas que me preguntan acerca de mi pasado, de dónde vengo, de la construcción de ciertos principios, ciertos valores, definitivamente tú estás entre los hombres que han ejercido un antes y un después. Y mira que son pocos, ¿no? Así como Gracias. Los amigos se cuentan con una mano. Es correcto. Y te sobran dedos. Y te sobran dedos. Las personas que decides en algún momento de tu vida sean de tu influencia son contadas. Y tú eres una de ellas. Muchas gracias. El tiempo que pudimos compartir juntos y la fuerte influencia que tuviste en mi vida y a través de lo que yo vi trabajar en ti, fue determinante para muchas de mis tomas de decisiones posteriores. Pero bueno, independientemente de eso, gracias, Greg, es emocionante para mí poder compartir este tiempo contigo. ¿Y quién soy? Bueno, actualmente soy papá de 3 hermosos hijos. Felicidades. Te comentaba hace ratito, Yetro tiene 13 años, es deportista de alto rendimiento. Joshua tiene 11 añitos. Joshua le gusta la música, le encanta la administración. Wow. Él tiene madera de negociante o de pastor, porque tiene un liderazgo nato y una forma de tratar a la gente espectacular. Y tu princesa, que ya vino a alegrarte la vida. Y mi princesa, tenemos a Liana, que está a punto de cumplir apenas 11 mesecitos. Así que volvimos a experimentar la paternidad y la maternidad junto con mi esposa. Hoy en día puedo gozar de un matrimonio del que me gusta ponerla en ella en alto, porque es una mujer sensacional, increíble, una mujer muy fuerte, una mujer que hace una forma de hacer la vida increíble. Disfrutamos mucho nuestro matrimonio, la crianza, y además trabajamos juntos prácticamente desde que nos conocemos. Sí, yo tuve el privilegio de conocer a tu esposa antes de que tú la conocieras. Lo sé. Entonces, sí. Una gran mujer. Siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mis respetos para tu señora esposa. Pero tú eres un líder natural. Eres un líder que te has forjado como se forja el acero, ¿no? A través de la adversidad,
pero has elegido un camino muy especial, un camino que inspira, que es el camino de liderear tomado de la mano de Dios. Es correcto. Y hoy lidereas una iglesia. Sí, tengo la bendición de ser copastor junto con Marco Monroy. Marco es el pastor principal de Comunidad de Fe. Yo hoy en día soy el pastor ejecutivo y el copastor de esta gran iglesia. Es una iglesia muy saludable, con una doctrina muy sana, en la cual yo empecé a trabajar en ella desde hace aproximadamente 17 años. Sí, me acuerdo. 17 años, yo era pastor de jóvenes. Empezamos, gracias, de hecho, esto no sé si tú lo sepas, pero toda mi viaje inicial en la iglesia fue a partir de un evento en el gobierno municipal que Jennifer y yo organizamos a través del DIF, al que tú fuiste. Cuando yo apenas estaba haciendo mis pininos, ¿no? Estaba yo empezando y queríamos comernos el mundo a mordidas, ayudar a la gente, que siempre era como el corazón nos palpitaba, ¿no? Hacia el servicio. Y recuerdo muy bien que hicimos un evento muy bonito, un rally, donde queríamos que los jóvenes con menos oportunidades pudieran integrarse y conocer lugares pues que no era posible por su economía conocer. Y entonces hicimos una competencia muy interesante y juntamos un montón de muchachos, teníamos camiones que nos dieron, nos los llevamos a un montón de parques, de lugares muy bonitos. Y al final del evento, del rally, tú fuiste a dar como el cierre, ¿no? Cuando eras presidente municipal. Y fue un evento sensacional. Terminamos muy contentos porque fue todo un éxito. Y llegamos a la casa de mis papás. Mi papá todavía vivía, estábamos ahí. Todavía vivía con mis papás, no estaba casado. Recuerdo. Y tenían un grupo pequeño que acababan de inaugurar. Entonces invitaron a Marco y a Karina a la inauguración del grupo pequeño. Estaban ahí terminando ya el grupo, llegamos nosotros, ya se había ido todo el mundo, terminaba nada más Marco, Karina, mi mamá y mi papá, y estaban sentados en la sala de aquel entonces. Llegamos nosotros emocionadísimos de todo lo que había ocurrido y les contamos. Hicimos, fuimos, venimos, bajamos, los jóvenes, los parques, el cierre, todo fue maravilloso. Y me acuerdo que Marco y Karina nada más cruzaban miradas. Nosotros íbamos a la iglesia, pero no teníamos ningún puesto dentro de la iglesia, no servíamos. Éramos calentacillas nada más. Y ellos nada más se volteaban a ver. Y al final se despidieron de nosotros muy amablemente. Y al día siguiente nos llaman por teléfono. Me habla Marco. Yo ni siquiera tenía el teléfono de Marco guardado. Soy Marco Monroy, el pastor de la iglesia, ¿no? Y a manera de broma, pero real, le digo yo a Jennifer, íbamos en el carro manejando, le digo, ¿qué hiciste en la iglesia? Porque me está hablando el pastor, vas a haber hecho malo, ¿no? Me dice, yo nada, ¿tú qué hiciste? Le digo, no, pues yo tampoco que me acuerde, ¿no? Y entonces Marco nos pidió junto con Karina vernos en un par de días, nos sentamos a desayunar y nos ofrecieron de una el liderazgo de jóvenes. Wow, sí me acuerdo. Ajá, así empezamos. Así empezamos. Emilio, para adentrarnos al tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti el liderazgo? ¿Qué es un líder? Mira, generalmente la gente puede tener diferentes ópticas, ¿no? Acerca del liderazgo, pero a mí me gusta verlo de una manera muy real en mi experiencia y en gente de la talla que tú tienes, ¿no? El liderazgo definitivamente es influencia. Es influencia. Y yo creo que aquí rompemos con el esquema natural de liderazgo, porque mucha gente voltea a ver puntos de referencia, modelos a seguir, gente que está en altas esferas políticas, religiosas, deportivas, lo que sea, ¿no? Y los ven como los líderes. Sí, el liderazgo se ejerce en todas formas, hasta en tu casa, exacto, en la empresa. El liderazgo se ejerce de forma permanente. Todos ejercemos un tipo de liderazgo. Ese es el punto, ¿no? Que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, son líderes. Como bien lo acabas de decir, ejerces un liderazgo en tu casa, en tu paternidad, en tu maternidad, en el negocio, en el lugar donde estés. ¿El líder nace o se hace? Evidentemente yo creo que hay niños que desde chiquitos los ves que traen madera de líderes, ¿no? O sea, tú puedes ir al parque, vamos a jugar fútbol y de inmediato sale el líder natural, ¿no? Y el que empieza a organizar y a hacer los equipos, a poner las reglas del juego, pero hay características que vienen dentro de nosotros, estamos cableados de ciertas maneras. Sin embargo, yo creo que el liderazgo más efectivo, más poderoso, es el liderazgo que se hace. Sí, estás en lo correcto. Lo vemos en los mamíferos, lo vemos en cualquier tipo de raza de mamíferos con los que compartimos el planeta. Siempre va a haber un líder. Así es. Siempre va a haber alguien que lidere a la manada. Entonces, hay una característica, pero a través
de la vida te das cuenta que hay muchas herramientas, hay muchos cursos, donde los cuales puedes tener esas herramientas estratégicas efectivas para ejercer un liderazgo. Y por eso hay muchos tipos de liderazgos. La Biblia dice en Juan 13:14, dice, pues si yo soy el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué es el liderazgo de servicio? Es una tremenda enseñanza y mira, citando el versículo que acabas de decir, es un versículo muy poderoso. Creo que tendríamos que explicar un poquito de dónde viene el contexto del momento en el que Jesucristo está diciendo estas palabras. Fíjate. Hay una ocasión en la cual están caminando Jesús con sus discípulos. A Jesucristo lo siguen un montón de gente, generalmente nos basamos en los 12, pero bueno, había muchas personas más que lo seguían. Y dentro de esos 12 hay 3, que son los más cercanos a Jesús. Estamos hablando de Pedro, de Jacobo y de Juan. Juan y Jacobo son hermanos. Juan y Jacobo se acercan a Jesucristo y le hacen precisamente una pregunta. Ellos caminando de lo más casual, le dicen a Jesús, Jesús, a nosotros nos gustaría estar sentados a tu derecha y a tu izquierda en el reino. Y uno desde nuestra posición podría decir, pues qué gente tan espiritual, ¿no? Quieren compartir el liderazgo de Jesús en el cielo y tener esas responsabilidades. Pero no se refieren necesariamente a eso. Sí, claro. Ellos están refiriendo al poder que les gustaría ejercer cuando Jesucristo se convierte en el rey, claro, de los judíos, porque era lo que ellos pensaban. Sí. ¿No? La misión de Jesucristo era otra, pero de estos hombres, pues tenían una idea completamente diferente. Ellos querían el hueso. Es, ¿no? Correcto. Uno quería ser el secretario de Hacienda y otro quería ser el de Gobernación. y entonces Jesús les tiene que volver a enseñar. Sí. Y tiene que volver a cambiar el contexto y el concepto completamente. Es decir, cámbiate de chip. Porque por ahí no es. ¿A qué es a lo que voy? Que nosotros generalmente vemos el liderazgo como una oportunidad para que la gente nos sirva. Pero no es así. Es correcto. El liderazgo enfocado desde la perspectiva de Jesucristo, que es el buen liderazgo y el liderazgo efectivo, se trata de servir a los demás. Llega un momento en que... Decía Albert Einstein, en la vida debemos de tener claro qué tipo de influencia debemos de tener en los demás. Y decía, solo una vida vivida para los demás vale la pena vivirla. Porque el liderazgo de servicio, que fue el liderazgo que nos enseñó Jesús, es el liderazgo que deberían tener nuestros gobernantes. O sea, un gobernante le sirve al pueblo, está al servicio del pueblo. Cualquier líder sindical, líder espiritual, está al servicio del pueblo. Pero te das cuenta que vamos a hablar de un porcentaje muy alto. Todavía traen el chip que traía los 3 discípulos de Jesús. Sí. Y quieren que los adoren. Si son líderes espirituales, quieren que les den reverencia, que les den adoración. Si son gobernantes, o sea, se sienten como reyes y quieren que el pueblo sea súbdito de ellos. O sea, que todos nosotros estemos, que pase el rey y nos agachemos, cuando es todo lo contrario. Por eso debemos de hacer un despertar de conciencias y exigirle a todos nuestros gobernantes y recordarles siempre que son nuestros empleados, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal y todos los funcionarios públicos, que no deberían de llamarse funcionarios públicos, deberían de llamarse servidores públicos, porque realmente esos son. Están al servicio de nosotros. Sin embargo, vas a cualquier oficina gubernamental y te das cuenta que hasta la secretaria te trata con una prepotencia. Vas a un ministerio público y como si te estuvieran haciendo el favor. O sea, te tratan con un despotismo. Pero recuerden que nosotros somos responsables de poner en su lugar a nuestros servidores públicos. Pero nosotros debemos de cambiar nuestro chip, Emilio.
Así es. Debemos de cambiar el chip a decirle, no, son servidores del pueblo. Nosotros no somos vasallos de ellos. Ellos no son reyes. No están para ejercer el poder, están para coadyuvar, para ser empleados de la gente, para ejercer un verdadero liderazgo de servicio. Recuerden, mándenos sus mensajes, sugerencias al teléfono de WhatsApp de Despertar de Conciencias 99 84 80 38 97 y en Cancún FM, la radio que tiene música para el alma, al WhatsApp 99 86 95 74 10. Su opinión es muy importante. ¿Qué les gustaría escuchar? Si tú manejas filosofía, manejas alguna disciplina que pueda ayudar a nuestro México, a todos los miembros de nuestra sociedad, a un despertar de conciencias, maravilloso, bienvenido, contáctanos para que vengas y hagas un programa con nosotros. Seguimos con Emilio Brito. Mi querido Emilio, ¿qué las enseñanzas de Jesús? Vamos a hablar de Jesús como líder. ¿Qué tanta influencia deberían de tener y qué tanta influencia deben aplicarse en las familias y en las empresas de hoy? Mira, regresando un poco al ejemplo que estábamos utilizando, la enseñanza de Jesucristo es tremenda. Después de que Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dicen que quieren ser los meros meros en el reino, pasa un tiempo, Jesús les explica algunas cosas y les dice algo muy importante. Les dice que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, como lo acabas de citar, sino para que Él sirviera. Tiempo después llegan a una casa a pasar una noche y a cenar. Recordemos que en aquella época pues, los caminos no tenían banquetas, no había pavimento, no había nada de lo que hoy existe. Eran caminos de tierra. Caminos de tierra, la gente no traía sus Nike ni sus Puma, ¿no? Guarache. Guarache, si bien les iba. Si bien les Mucha iba. gente andaba descalza y la realidad es que los caminos en aquel entonces eran sumamente sucios. Los animales, las aguas negras, bueno, el polvo. Y entonces cuando las personas llegaban a una casa, en la casa se llevaba a cabo un ritual para el lavado de pies. Y este ritual era encomendado a la persona de menor rango dentro del hogar. Generalmente había algún esclavo que tenía que lavar los pies a los invitados para que entraran a cenar. Pero en esta casa no hay un esclavo y no hay ninguna persona de menor rango que esté dispuesta a lavar los pies ni a Jesús ni a los discípulos. Imaginemos que todos se sientan en la mesa y ahí está Jesús, ahí están los discípulos y los discípulos habían sido entrenados de una manera constante acerca del servicio. Lo habían visto en primera persona con Jesús. Jesús se dedicaba a servir, a amar a la gente, a entregarse a ellos, a hacer milagros, a sanarlos físicamente, a sanar su alma, a sanar su mente, sus emociones, todo, ¿no? Él servía constantemente. Entonces, definitivamente, él espera que algunos de sus discípulos sí, claro, mano y diga, yo estoy dispuesto a lavar los pies a los demás, sin embargo, nadie lo hace. Sí, porque era una guerra de egos. Exactamente. Acabas de darle el clavo. ¿No? Nadie se quiere poner en la cadena inferior. Claro, dice, yo soy el más cercano al maestro. Exactamente. Yo soy el discípulo del maestro, imagínate. ¿Cómo yo voy a lavarle los pies claro. a los demás, no? Y entonces Jesucristo, al ver esta situación, él toma las cartas en el asunto. Fue como una bofetada, ¿no? Una lección de un zape. Se pone de pie en ese instante, se amarra una toalla a la cintura y no perdamos de vista lo que está pasando, porque Jesús comparte esa Trinidad con Dios Padre, con el Espíritu Santo y Jesucristo al ser el Hijo de Dios, el creador del universo, nuestro diseñador, nuestro Padre amado, el creador de todas las galaxias, de todo lo que existe, y se humilla ante sus propios discípulos, hombres comunes y corrientes, ¿sí? Se pone de rodillas a lavarle los pies uno a uno. Qué imagen tan fuerte y tan contrastante contra el liderazgo de hoy en día. Lo acabas de decir hace rato, ¿no? Los funcionarios, los líderes,
quieren que los sirvamos. Y mira, aquí viene a mi memoria algo que Marco, en un inicio, cuando yo me convirtieron en pastor, me dijo a través del pastor principal de la iglesia que está en Houston, de Comunidad de Fe, porque la gente tiende a ensalzarte, ¿no? Te ves en posición de autoridad, claro, y la gente, oh, ahí viene el pastor, ahí viene el presidente, ahí viene. Y la misma gente te va subiendo y subiendo y subiendo. Y Marco me dijo, mira, la gente te va a tratar de subir en un tabique, simplemente por ser pastor de la iglesia. Dijo, tu trabajo todo el tiempo es patear ese tabique y que tus pies siempre estén conectados a la realidad, estén puestos en el piso. Y es un trabajo. Eso significa humildad. Exactamente. La humildad, etimológicamente hablando, la palabra humildad viene del griego y después del latín, que es el humus. Humus es la capa fértil de la tierra. Entonces, humildad es tener los pies en la tierra. Pues luego confundimos, fíjate. Mira, aquella persona qué humildita. No, esa persona no es humildita, es un cochino, es un dejado. Una persona humilde es esa persona, como decía Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero también vemos al Jesús con carácter, que ejercía un liderazgo donde llegó a un lugar, al templo, donde ven puros delincuentes y tomó un látigo. Y dice, ¿qué han hecho con la casa de mi padre? Una cueva de ladrones. Y vemos al Jesús con carácter. Por eso, claro, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No decía, un líder debe tener carácter, pero debe tener esa humildad de corazón para saber servir al prójimo. Es correcto. De hecho, cuando Jesús le está dando estas lecciones a sus discípulos, Él les dice que han reconocido al Maestro y Él mismo ratifica, y yo soy el Maestro. Entonces, aquí quitémonos el concepto de que el liderazgo es malo, de que tener esa posición y esa responsabilidad le huimos a veces, al contrario. Claro. Hay que abrazar el liderazgo, hay que abrazar a la responsabilidad, pero hacerlo desde la perspectiva de Jesucristo, ¿no? Del liderazgo de servicio. Exactamente. Ahora, ¿por qué no somos humildes? Creo que estás tocando un tema sumamente importante y tiene que ver con la falta de identidad, creo yo. Es correcto. Diste al clavo. La falta de, ¿por qué? Porque cuando Jesús La gente tiene muchos dogmas y perjuicios y quiere sentirse grande ante los demás. Porque tiene una falta de identidad. Jesús por eso dice, yo soy el Maestro, ¿no? Él está reafirmando la identidad. Fíjate qué interesante, porque hemos ido conectando todo a través de la palabra, ¿no? Entonces, Él tiene la autoridad, y Él sabe quién es, sabe de quién es hijo, sabe qué está haciendo en esta tierra, sabe a dónde va. Y entonces, en el momento en que se inclina a lavarle los pies a los discípulos, eso no le hace para nada menos. Y cuando llega con Pedro, ¿no? Que le dice, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces no tendrás parte conmigo. Entonces, porque él dice, no, yo no puedo permitir que te humilles de esta manera. Y dice Pedro, perfecto, pues entonces no tendrás parte conmigo. Ah, no, señor, si es así, entonces lávame la cabeza también. Báñame todo completo. Le queda claro a Pedro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es uno de los principios más básicos, porque si nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo, entonces vamos a servir sin ningún problema. Y entonces vas a decir, no importa que sea el pastor, no importa que sea el presidente municipal, no importa que sea el presidente de la república, no importa que sea quien sea, yo soy una persona que está dispuesta a hacer lo que sea necesario cuando es necesario. Cuando tienes esa identidad, pero es importante, qué bueno que tocaste este tema, el tema de la identidad. La falta de identidad es lo que hace que las personas se pierdan. Y esa identidad nos las dan nuestros padres. Y nosotros que somos padres se las damos a nuestros hijos. Basta con que tú le digas a un hijo, eres un tonto, eres un inútil, un bueno para nada. 7 veces lo repites y el subconsciente lo asimila y se vuelve un inútil, un bueno para nada. Pero si tenemos padres que te dicen que eres un campeón, que eres un gran líder. A mí, por ejemplo, cuando mis hijos se caen, le digo, levántate. Es que no puedo hacer esto, papá, usted siempre puede. Claro que puede, inténtelo 1000 veces hasta que puede. Y les vas generando una identidad de campeones, de triunfadores, de exitosos. Y una madre, también con una palabra, nuestra boca es profética. Dice la Biblia que en el poder de la lengua está el poder, en la lengua está el poder
del bien y del mal. Y por lo tanto, nuestras palabras son palabras que matan o palabras que dan vida, que construyen o destruyen. Por eso es tan importante a nuestros hijos generarles una identidad de hijos de Dios, de campeones, de exitosos. Cuando tú sabes quién eres, no tienes tema. Yo cuando fui cantante me subí a cantar con pantalones rosas y decían, solo tú puedes hacer una cosa. Digo, yo sé, yo tengo identidad, o pantalones fuchsias, o camisas rosas y fuchsias. Dice, oye, ¿y no te da pena? Digo, yo sé mi identidad. Yo cuando salgo con mis hijas, a mí es el que me dan las bolsas. Yo no tengo ningún problema en cargarle la bolsa, porque conozco mi identidad, no tengo temas con ello. Entonces, hoy tocaste un tema vital y qué bueno que lo podemos compartir, la identidad que le podamos dar a nuestros hijos. Jesús, que era el mismísimo Hijo de Dios, Emilio, necesitó la confirmación del Padre, porque Jesús todavía cuando llega con Juan el Bautista tenía dudas, como hombre, tenía dudas. Y cuando dice la Biblia que después de la inmersión de Juan, o sea, baja una paloma y se posa sobre él y una voz con estruendo dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Eso para Jesús fue todo. Ese lo necesitaba, por eso a partir de ahí se fue al desierto y a partir de ahí dice que vengan todas las adversidades, voy a purificarme, pero él ya tenía clara su identidad. Y es, si el mismo Jesucristo, que era el Hijo de Dios, necesitó la confirmación del Padre, nosotros necesitamos confirmar, usted necesita confirmar todos los días a sus hijos. Por eso, qué maravilloso que tocaste eso, la identidad, Emilio. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Y la realidad es que constantemente el mundo nos está empujando a esa falta de identidad. Es correcto. Y nos confundimos. Justamente hoy te iba a preguntarme, vivimos en tiempos donde las redes sociales promueven la apariencia más que la esencia. Totalmente. Pero Jesús enseñó exactamente lo contrario, la humildad, paciencia, disciplina, el silencio interior. En Filipenses 2:3 dice, no hagáis por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores de ustedes mismos. ¿Cómo le hacemos para mantener esa humildad cuando las personas llegamos a una posición? Yo creo que lo importante es nunca perder de vista quién eres. Si tú te mantienes conectado en la palabra de Dios es quien te está alimentando tu identidad todo el tiempo. Bravo. Yo lo veo así, y me gusta explicarlo de esta manera porque se me hace muy práctico. Hay dos bestias en tu vida. La bestia de la carne y la bestia del espíritu. Y esas bestias ahí están. Tú eres el responsable de alimentar a una o a la otra. Pero están dentro de ti, ¿eh? Sí, claro. Hay una lucha constantemente de la carne. Entonces, ¿a qué bestia estás alimentando? Y las dos son poderosas, ¿eh? Definitivamente el Espíritu Santo. Y la que crece es la que va a ganar sobre ti. Pero la que crece es la que alimenta. Exactamente. La que alimentas todos los días. Si yo alimento mi carne a través de todo lo que estoy consumiendo en redes sociales, a través de lo que me están diciendo mis amigos del mundo, a través de todas las películas, a través del reggaetón, a través de todo esto que va denigrándome como persona, va denigrando mi identidad, va denigrando los principios, los valores, va apartando cada vez más a Dios de nuestra esencia. De nuestra esencia divina. Pues entonces te estoy alimentando a la carne. Estamos alimentando a la bestia. Y obviamente... ¿Y cómo la alimentamos? Con todo lo que consumimos. Con lo que consumimos con nuestros ojos, con nuestros oídos, y lo que consumimos a través de los 5 sentidos, a través de lo que pensamos, ¿no? Entonces, por eso el servicio requiere de madurez emocional. Es importante para ser un líder de servicio tener madurez emocional. Pero el problema ¿dónde radica? Que no le damos tiempo a los procesos. Todo lo queremos rapidito, para ahorita y como yo quiero. Y más que todo ahorita que estamos con las redes sociales. En esta generación, que es la generación de cristal, todo lo quieren rapidito, menos de
de 20 segundos, en medio de 30 segundos, todo lo quiero rapidísimo. Sí, ¿y qué te dice el mundo? ¿No? Tú te lo mereces. Es correcto. Pídelo y lo tienes. Has trabajado por ello. No pierdas tiempo. Compra, consume. Porque hoy eso que estás diciendo es fatal. Por ejemplo, antes nos decíamos, tengo que tener una carrera, una maestría, un doctorado, te pasabas 30 años, 40 años de tu vida estudiando para tener éxito. Y ahorita los jóvenes, muchos jóvenes, no digo que todos, porque muchos están muy enfocados, pero la mayoría de los jóvenes están desenfocados. Dicen, ¿para qué estudio si haciendo estupideces en redes sociales me puedo convertir en una persona rica, en un youtuber? Y las mujeres bonitas dicen, pues yo encuerándome en las redes sociales con esas páginas raras, dices, pues también le empiezan a pagarles y a tener miles de seguidores. Entonces ya se está tergiversando los principios y valores, y como dices, hoy por hoy en este mundo, en esta era digital, está pervirtiendo a nuestra juventud. Hoy, Emilio, el liderazgo exige más servidores y seguidores, porque hoy la gente están buscando seguidores, tienen obsesión por ser youtubers, sí. Porque hoy ya hay una competencia entre la sociedad a ver quién tiene más like. Por eso es que la gente se denigra luego. O sea, las mujeres se desnudan, los hombres ya no hayan qué hacer, hacen ridiculeces, hacen estupideces, por tal de ganarse un like. Entonces, pero creo que más que seguidores, debemos de buscar más servidores, más gente que tenga influencia positiva en la sociedad, porque estos youtubers y estas niñas de OnlyFans, que yo respeto mucho, cada quien es dueño de honrar o deshonrar su cuerpo, son desechables, totalmente desechables. Entonces, porque ya cuando a las grandes empresas no les sirven, pues los desechan. Pero aquí venimos, Emilio, a trascender. Nosotros trascendemos a través de tus hijos. Tú estás trascendiendo a través de tus hijos. Lo que tus hijos, el legado que tú le estás dejando al mundo, son tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Que ese es el legado más sagrado que podemos dejar. Entonces, hoy por hoy necesitamos un despertar de conciencias para decir qué hijos le estamos dejando al mundo. Hoy por hoy estamos viviendo un país lleno de violencia, un país donde hay muertos todos los días, descabezados, destripados, donde estamos viendo que las noticias están terribles, desde el Bravo hasta el Suchate. Pero todos esos sicarios, todos esos violentos, todas esas personas nacieron de madres y de padres. De familias disfuncionales, de padres alcohólicos, de madres drogadictas, de personas que no tuvieron una inspiración paterna, porque la madre cría, la madre les da el amor, el cuidado, pero el padre es el que forma, es el que les da el carácter. Cuéntanos, Emilio, esa parte de líder paternal, porque quiero ser público mi reconocimiento. Tienes unos hijos maravillosos. Gracias. Y un hijo que espero que haga un programa con nosotros, que a sus 13 años y es deportista de alto rendimiento. Pero eso es influencia de los padres. Cuéntanos tu rol como líder de padre. Es una de las cosas que más me apasionan. Me gusta mucho el tema del liderazgo porque pues es evidente la influencia que podemos tener, tanto positiva como negativa, ¿no? Claro. Hay líderes muy buenos y hay líderes muy malos. El padre fuma, el hijo fuma. El padre dice groserías, el hijo dice groserías. Padre golpeador, hijo golpeador. Padre sinvergüenza, ratero, hijo sinvergüenza, ratero. Niños ven, niños hacen. No hay más. No estamos condenados a repetir los errores de los padres. Es correcto. Y tenemos a un Dios que sana, tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que
que rompe maldiciones y tenemos un Dios que honra las bendiciones y cumple sus promesas. Amén. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, esa persona sí realmente lo hace, porque hay gente que cree, pero no cree. Sí, porque de lengua me como un plato, ¿no? Así es. Hay gente que lo hace nada más para aparentar, para que lo vean en la iglesia. O por el momento de la emoción, ¿no? Pero realmente no hay una convicción en su corazón. Pero cuando una persona realmente se rinde a Cristo, lo confiesa con su boca y empieza a subirse en ese proceso de santificación, va a haber frutos, hace rato tú lo mencionaste, por sus frutos los conocerás. Y va a haber cambios en su vida. Va a ser una persona que, si está cerca de la palabra, está cerca de Cristo, está cerca de sus disciplinas espirituales, va a empezar a tener mayor dominio propio. Va a ser una persona que, si antes era violenta. Los frutos del Espíritu, Claro. ¿no? Los 9 frutos del Espíritu. Exactamente. Esos 9 frutos del Espíritu van a empezar a ser los frutos de justicia. De la vida de uno mismo. Es correcto. Y entonces, ahí rompes. ¿No? ¿Por qué? Porque si el papá era alcohólico, ese no tiene que ser tu vida. Y es un mensaje de esperanza tremendo, porque sí hay una manera de romper con esas maldiciones generacionales, claro, que dice la Biblia que se llegan si a no estás condenado, o sea, si no estás viendo y tienes un padre que no te pudo formar, que te dio malos ejemplos, no estás condenado a seguir ese ejemplo. Tú en tu libre albedrío puedes romper, como está diciendo Emilio, con esa maldición generacional, entregarle tu vida a Cristo y a través de la autorregulación, a través del dominio propio y de ejercitar, de ser no un oidor, sino un hacedor de la palabra, tu vida va a ser transformada, porque es promesa bíblica. Y entonces hay un eco en la eternidad, porque tú hablabas acerca de cómo tenemos la responsabilidad de dejar un legado en esta tierra. Y el único legado que vamos a dejar son los hijos. Todo lo demás se va a podrir, se va a oxidar, se lo van a robar, ¿no? Por más que te esmeres por ser rico, lo que sea, Marco lo dice así, va a llegar algún día un hijo que no sea tan brillante, que va a perderlo todo. Entonces, ¿qué mejor puedes darle a tus hijos? La mejor herencia que creo yo que le puedes dar a uno de tus hijos es la fe. ¿No? En un principio, porque va a llegar un momento... Los principios y valores, la formación. Claro. Pero la formación cristocéntrica. Claro. ¿No? Porque hay diferentes tipos de formación. Sí. Y una vez... Sí, porque le puedes hacer una deformación. Claro. Una vez tú heredas la fe, desde chiquitos ellos te ven orar, te ven ir a la iglesia, te ven pedirte perdón con tu esposa, te ven pedirle perdón a ellos, ¿no? Pero que te vean de rodillas, clamando al Señor mañana, tarde y noche. Claro. Te ven adorándole a Dios, te ven ser... Es correcto. Escuchen esto, te ven ser congruente, ¿no? Que lo que dices es... Lo que entonces, estos muchachos, estas niñas, van a crecer en un ambiente completamente diferente y el día de mañana te vas a librar de muchos problemas tú como mamá, tú como papá. Porque si tú crías mal un hijo, cría cuervos, y te sacarán los ojos, ¿no? O los boomerangs, los avientas al mundo y regresan. ¿No? Fíjate. ¿Cuántos casos hemos oído de familias ricas que después los hijos les quitan las casas, les quitan las propiedades y hasta los corren de la casa? Sí. Bueno, hoy en día... porque ahí es donde el dicho, ¿no? Crea cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Muchachos que hoy en día demandan a sus papás. Los demandan. Sí, claro. ¿No? Y dices, a ver, ¿cómo es que un muchacho está demandando a su papá? Digo, si el papá es una fichita, pues se lo merecerá, ¿no? Pero estas cosas antes no existían. Los hijos se sometían a las autoridades de sus padres. Pero y los padres tenían autoridad. Una buena autoridad. Porque no es lo mismo poder que autoridad. La palabra autoridad, por ejemplo, cuando escuchamos en la Biblia dicen, sujétense a las autoridades. Y la gente entiende que te tienes que sujetar al presidente, gobernador o a todo el que tenga poder. No, ellos tienen poder. Hay pocos que tienen autoridad, porque la palabra autoridad viene del griego, que es autoritas. Y autoritas significa el que sabe. Yo me voy a someter a un presidente municipal, a un presidente de la República, a un gobernador, si veo que sabe. Si sabe, entonces me voy a someter porque es el mandamiento bíblico. Pero si veo que es un ignorante, no tengo por qué someterme, porque tiene poder, no autoridad. Y ahora aterricémonos en la casa. Un padre, una madre... Que puede tener poder, pero no autoridad. Pueden hablar desde su poder. Es correcto. ¿No? Y al hablar desde el poder, no llegas al corazón de tus hijos. Claro.
O sea, sí, ve, haz esto, el otro, ¿no? Y el niño a lo mejor en un principio lo hace o adolescente porque lo amenazan, porque lo castigan, por lo que sea, ¿no? Pero cuando tienes una relación con tus hijos, los hijos sí te van a escuchar desde tu autoridad porque van a confiar en ti. Pero esa confianza solamente se puede dar siempre y cuando haya congruencia, ¿no? Es triste esto, ¿no? Pero es una realidad. Muchas veces se dice en el lenguaje de la iglesia que muchas veces los hijos de los pastores pues, son de los peores, ¿no? Y es un hecho. Porque luego dicen caldín de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? El primer liderazgo y el primer sacerdocio se debe de ejercer en la casa. En la casa. Porque nosotros debemos ser sacerdotes de nuestra casa. A mí luego me dicen, Greg, ¿por qué no predicas si tienes tantos conocimientos? Le digo, porque yo prefiero cimentar el sacerdocio de mi casa. Es algo que me gusta platicar mucho con gente que tiene el anhelo de ir de misiones, ¿no? Y me encanta el anhelo y por supuesto que lo apoyamos y lo impulsamos, pero son personas que muchas veces dentro de su casa no tienen esa congruencia. Entonces, a ver, primero, sé un misionero en tu casa, sé un misionero con el vecino, sé un misionero con tus primos, con tus hermanos. Pero lo dice en la Biblia, cuando en la carta de Pablo a Timoteo. Entonces, que dice, para poder gobernar la iglesia, hay que gobernar tu casa. Primero tienes que gobernar tu casa. Dice, aquellos que quieran ser líderes de la iglesia, primero deben de gobernar tu casa. Primero debes de gobernar tu templo, tú mismo, después tu casa. Ahí sí estás en condiciones de gobernar, de ser líder. ¿Qué te parece? Estás invitado para otro programa, pero me gustaría que vengas con Jenny. Con mucho gusto. Me gustaría hablar de la familia. Y ustedes, qué mejor ejemplo de tú y tu esposa de la gran familia, porque además los amo, porque los conozco desde niños, desde jovencitos. Y para mí es un orgullo que sean mis amigos y ver cómo han crecido espiritualmente y la gran pareja que han formado. Entonces, ¿te parece si estás invitado para que vengas con Jenny? Con mucho gusto. Gracias. Entonces, y hagamos otro programa y ahí nos concentremos. Hoy hablamos de liderazgo, muy importante. Pero vamos a hablar, ¿qué te parece cuando venga tu esposa de la familia? Vamos a hablar de la primera institución que Dios puso sobre la tierra, que fue el matrimonio. Apasionante tema. Muchas gracias, Emilio. Un placer haberte tenido en casa. A ustedes, gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por hacernos el favor de vernos, de escucharnos. Contáctenos, recuerden, teléfono de WhatsApp, 9984-803897, en Despertar de Conciencias. Teléfonos de Cancún FM, la radio que tiene música para el alma, 9986-957410. Nos vemos en el próximo Despertar de Conciencias.